¿Sí pueden ver? Esteban, ¿puedes ver la pantalla? ¿Sí pueden ver? No, no puedo ver el PowerPoint. ¿Y ahora? Está oscuro. ¿Ahora? No, ahora sí. Ok. Bueno, nuestro tema de hoy es Ángeles de la Guarda, uno de mis temas favoritos, uno de mis capítulos favoritos del libro de los espíritus. Yo quisiera comenzar con una provocación, si alguien puede responder, por favor, en el chat o abre su micrófono. Marce, pero vamos a hacer la oración de apertura. Ah, cierto. Bueno, pedimos permiso para esta nueva clase, que nuestros ángeles de la guarda estén con nosotros en este momento, que los guías espirituales de Medellín Espírita estén con nosotros en este momento y todos los que se encuentran aquí desencarnados puedan comprender también esta clase, al igual que los encarnados que nos encontramos en cada uno de nuestros hogares y podamos tener estos conocimientos afianzados en nuestro espíritu para un mejor progreso espiritual. Que así sea. Que así sea. Entonces, ¿qué concepto, qué idea tienen del ángel de la guarda? Pero respuesta. Esteban, ¿qué concepto tienes del ángel de la guarda? Eh, a, a Antes ver, mismo, sin Yo, trampa. un ángel, ¿a quién quiere hablar? pues yo tengo una idea desde mi ignorancia, pero pues a mí se me ocurre que todos somos ángeles, que todos somos energía pura hecha del mismo creador, ¿cierto? Pero los ángeles son espíritus más sabios, es decir, que entienden más el lenguaje de Dios, por eso están más cerca de él. Entonces creo que son espíritus muy cercanos a Dios que Él ya pues pudiéndoles transmitir su misión y su obra, pues se pudo comunicar con ellos y ellos pues también han ayudado a muchos espíritus a, a seguir esta luz, ¿cierto? Porque yo creo que todos nacemos en una oscuridad y nos vamos acercando a Dios a medida que vamos aprendiendo, porque a mayor conocimiento creo yo que conocemos más cómo funciona el universo y qué trató de decirnos Dios en su creación. Entonces creo que esos espíritus están más cerca de la luz, ya pasaron pues como todo este proceso de oscuridad, no sé, en la Biblia también pues creo que se refieren a eso también con el diablo, que era un ángel que de pronto se reveló ante Dios y creo que por eso pues por haber mostrado tanta ignorancia es que se volvió casi que una bestia, pero sin embargo, pues también como se lo he entendido de varias clases de ustedes, pues también creo que es un espíritu que está en ese ciclo infinito como se ha hecho todo en la naturaleza, porque pues también científicamente somos energía y partículas que constantemente pues están transformando y entendiendo que todo en el universo pues está hecho como de la misma manera y al ser nosotros energía y estos ángeles, ¿cierto? Pues que también son hermanos de nosotros, pero nosotros pues estamos en ese proceso como de abrir nuestra mente a esa capacidad de aceptar esa diversidad y esas leyes naturales en que se ha hecho todo.
pues creo que ese es el ángel San Miguel. Y más que eso, pues es una pregunta para saber pues si estoy en lo correcto o no, porque esas han sido pues como muchas conclusiones que yo he sacado, pero la verdad pues es que no. Y con mucha ayuda de ustedes también les quiero agradecer porque también han orientado pues mucho de ese pensamiento que lo tenía pues como muy disperso en muchas cosas y ustedes me han ayudado pues como a estructurar de dónde viene ese pensamiento que es más como desde el interior, pero también pues como les digo, gracias a ustedes por este tiempo que nos han obsequiado y todos estos conocimientos y me gustaría saber si él, si de pronto sí estoy pensando de acuerdo pues de acuerdo como a Allá. esta ciencia que ustedes están Sí, estudiando. vamos a comenzar entonces para aclarar ideas, eh, para ver qué nos dice la doctrina espírita sobre lo que son los ángeles de la guarda y así todos aclaramos nuestras ideas y vamos viendo qué tan cercano o lejanos a la idea estamos. ¿Ok? Entonces dice, Vale. los espíritus ven todo lo que nosotros hacemos porque nos rodean sin cesar, pero cada espíritu no ve más que las cosas en que fija su atención, porque no se ocupan de las que les son indiferentes. Un bello ejemplo de cómo el mundo espiritual se comunica e influencia con nosotros fue el anuncio del ángel Gabriel a María de Nazaret sobre la concepción de Jesús. Aquí está dejando muy implícito que tenemos una comunicación en todo momento con los ángeles, con el mundo espiritual y que cada espíritu ve solamente lo que fija su atención. Por eso decimos que la verdad es relativa, cada quien tiene su punto de vista. El libro de los Total. espíritus dice en la 457. En la 457 pregunta Kardec a los espíritus. Los espíritus pueden conocer nuestros más recónditos pensamientos. Conocen a menudo hasta aquellos que quisieras ocultaros a vosotros mismos. O sea, ellos saben todo hasta lo que no hemos pensado. No podéis ocultarles ni vuestros actos ni vuestros pensamientos. Los espíritus influyen a los hombres tanto en pensamiento como en acciones. Se dice que cuando un pensamiento es sugerido, viene a ser como una voz que nos habla. Los pensamientos propios son en general los del primer instante. Por lo demás, no es interesante para esta distinción, hacer esta distinción con frecuencia, no nos es útil conocerla. ¿Por qué? ¿Por qué no nos es útil conocer cuál es mi idea y cuál es la inspiración de mi ángel de la guarda? Porque si tuviésemos esa facilidad, ese conocimiento, por decir así, de distinguir fácilmente cuál es mi idea y cuál es la inspiración de mi ángel de la guarda, entonces yo dependería prácticamente de mi ángel de la guarda. Entonces, ángel de la guarda, ¿qué debería de hacer hoy? ¿Será que voy o no voy? Ángel de la guarda, ¿será que yo llamo a esta persona o no llamo a esta persona? Porque somos así, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace progresar, ¿no? Ese es el mérito que nosotros tenemos por nosotros mismos. La pregunta 464. ¿Cómo podemos distinguir si un pensamiento que nos es sugerido procede de un espíritu bueno o un espíritu malo? Esto es muy, muy, muy importante saberlo porque cuando nosotros, esto es algo del día a día, esto no es una cosa de que, solamente en la iglesia, solamente a la hora de dormir, solamente en ocasiones específicas. Esto es el tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana examinándolo. Los espíritus buenos solo el bien aconsejan. A vosotros cabe distinguir. O sea, mi espíritu de la guarda, perdón, mi espíritu guía o ángel de la guarda, nosotros en espiritismo llamamos espíritu guía o ángel de la guarda, es aquel que siempre nos va a inducir al bien, ¿no? Pero ¿qué es el bien? El bien los espíritus lo deducen como, si es bueno para mí, debe ser bueno para mi prójimo. Ese es el bien. ¿Ok?
No nos equivoquemos con el bien para mí del punto egoísta. Si es bueno para mí, debe ser bueno para el otro. ¿Ok? Todo lo que es bueno para mí es bueno para el otro. Ahí nosotros es cuando nosotros comenzamos a tener lo que es la idea del bien, aún limitada, pero por ahí vamos empezando. ¿Con qué objetos nos impelen al mal los espíritus imperfectos? Para haceros sufrir como ellos. Esto quiere decir que porque el mundo espiritual es como todo. Los espíritus dicen que el planeta, que el plano material, o sea, en el que nosotros vivimos, es una copia imperfecta de lo que es el mundo espiritual, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro mundo tenemos personas buenas, personas, vamos a decir así, malas y más o menos, personas más cariñosas, más amorosas, otras que no les importa nada, otras que se dedican a hacer el mal. ¿Y qué es el mal? Ya lo dijo Esteban en el anterior, es simplemente que está alejado de Dios temporalmente. No es una cosa que va a estar siempre o que va a ser eternamente mal, ¿no? Y nos influyen para hacerlos sufrir como ellos, porque es lo que decía anteriormente, porque ellos todavía están vibrando en la etapa primitiva del ser humano, en el egoísmo, entonces no quieren que el otro avance o quieren hacernos un mal, ya sea que sean débitos del pasado o simplemente pues porque le caemos mal, eso también ocurre. Disminuye así su sufrimiento, o sea, mi sufrimiento disminuye el sufrimiento del que me está haciendo sufrir. No, pero lo hacen por celos de ver seres más dichosos que ellos. Una vez estábamos en una reunión mediúnica y un espíritu se presentó que estaba en una casa causando problemas, ¿sabes? Causando discusiones, etcétera. Entonces se le preguntó por qué estaba ahí, ¿no? ¿Por qué estaba haciendo ese tipo de cosas en esa familia? Entonces, él dijo, perdón, le preguntaron que si era algún familiar del pasado o algún débito que esa familia tenía para con él. Entonces dijo que no, que él simplemente iba pasando y entonces se sintió atraído, le gustó aquella casa, por decir así, le gustó aquella casa por la vibración que tenía, porque sabía que ahí iba a tener diversión. ¿Por qué? Porque aquellas personas eran desprevenidas, aquellas personas no tenían el hábito de la oración, no tenían los buenos hábitos que las personas normalmente debemos de tener, como por ejemplo dejar el chismorreteo, estar discutiendo por cosas tontas dentro de la casa, con nuestra familia. Entonces él explicó todas esas cosas de que él se divertía con eso, de causar problemas. Entonces, como ellos nos conocen, como ya dice aquí la pregunta primera, conocen a menudo hasta aquellos que quisieras ocultaros a vosotros mismos. O sea, ellos tienen esa capacidad, ¿no? Y los espíritus superiores, muchísimo más. Estamos hablando en este caso, de este ejemplo que estoy dando, de un espíritu, vamos a utilizar la palabra inferior porque así lo utilizan los espíritus superiores al referirse a la inferioridad de conocimiento, ¿no? La ignorancia de conocimiento y de moralidad que tienen aún. Entonces, él se divertía haciendo caos en la casa, provocando discusiones con el marido, provocando discusiones con los hijos, hasta el punto de hacerlos separarse, hasta el punto de causar tragedias dentro de la familia, porque él se divertía con eso. Pero ¿por qué eso pasó? Porque simplemente esa familia dejó las puertas abiertas por la imprevidencia. ¿Por qué? Porque estaban vibrando en la misma vibración que este espíritu. ¿Por qué no entró otro espíritu evolucionado? Por ejemplo, ¿por qué? Porque no hay condiciones para que un espíritu bueno, un espíritu superior pueda acompañar a aquella familia. La oración es la puerta para los espíritus buenos, o por el mejor decir, para los espíritus que nos ayudan a todo momento. Entonces, eso es una breve ejemplo que quería dar. Ahora acá va diciendo, ¿por qué medios puede neutralizarse la influencia de los espíritus malos? Haciendo bien
y poniendo toda vuestra confianza en Dios. Rechazad la influencia de los espíritus inferiores y destruís el imperio que quieren tomar sobre vosotros. Hay no sé si es un libro o una palestra, no recuerdo ahora qué fue, que dice que por qué los justos, o mejor decir, los buenos son menos y los malos son más. Porque el bueno es cobarde, se calla, no toma una posición, ¿no? Quedarse neutro es también ser parte de aquello, ser connivente con aquello que está pasando. Entonces los malos son más empoderados, ¿no? Son más atrevidos y entonces causan este tipo de situaciones, este tipo de revolución, por decir así. Entonces, hasta ese momento, hasta que los espíritus buenos, nosotros que estamos, ¿quiénes son los espíritus? Nosotros que estamos encarnados en este momento, de posicionarnos ante ciertas aptitudes y ante ciertas cosas que no deberíamos de nosotros mismos, comenzando con nosotros mismos dentro de nuestra casa, ser cómplices, por ejemplo, de saber de que mi hijo está haciendo alguna cosa que va en contra de las cosas que debería de ser correcto, por ejemplo, estar causando cosas o creando cosas en mi familia, discusiones, etcétera, que no está haciendo ningún bien para mí ni para mi familia. Entonces, hasta ese momento nosotros vamos a comprender que el bien va a sobreponerse al mal cuando nosotros comencemos a practicar el bien. ¿Por dónde? Por nosotros mismos. Antes de continuar con los slides, yo quería, bueno, no, mejor voy a seguir con esto. Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones. Bajo este aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes los dirigen. Aquí pareciera que nosotros seríamos marionetas, ¿verdad? Pero no somos marionetas, porque aquí dice, bajo este aspecto, su influencia es mayor de lo que crees. O sea, nosotros creemos que somos nosotros nuestros dueños, pero no es así. Nosotros no somos dueños ni de nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, y explican claramente, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Tenemos el espíritu protector, tenemos nuestro guía espiritual, tenemos nuestros amigos familiares y simpáticos, tenemos una nube de testimonios, como dijo Paulo en uno de sus evangelios. Es una nube de testimonios la que nosotros nos miran. O sea, nosotros no estamos aquí sola. Yo no estoy aquí sola con mi gata en esta casa. Hay muchos espíritus que están ahora aquí y no solamente aquí, me siguen. ¿Por qué? Porque muchos de ellos quieren ver si realmente yo estoy ejerciendo aquello que yo estoy hablando, porque eso también pasa. Eso lo digo yo por experiencia porque se vive en la mesa mediúnica. Por eso se dice que el medium, el trabajo es para él, no es para el espíritu, es para él. Soy yo la que me estoy beneficiando o los que nos estamos beneficiando con esas revelaciones que hacen los espíritus de cómo ellos trabajan en el mundo espiritual para nosotros tener percepción de cómo es el asunto, porque realmente uno no llega a pensar de que las cosas sean así, pero sí son. Entonces, ¿por qué a menudo son ellos que nos dirigen? Entonces tenemos los espíritus que vibran para nosotros por el bien y otros que están en el mal. ¿Por qué? Entonces, ¿quién hace la decisión? Marcela. Yo hago la decisión. Entonces, ¿de quién yo me dejo influenciar y por qué yo me voy a dejar influenciar de eso? Esto va a depender de mi moral, de mi manera en que yo me comporto, de la manera en que yo tengo valores adquiridos, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi evolución o de acuerdo, mejor dicho, a mi libre albedrío, yo voy a escoger si ir por un lado o seguir por el otro. Sí, siempre sí diciendo que los espíritus inferiores o aquellos que nos quieren perjudicar son muchísimo más insistentes porque es una perseguición terrible, pero entonces nosotros tenemos esa capacidad de rechazar esos pensamientos. Tenemos esa capacidad porque el espíritu se impone. Nosotros tenemos jerarquía ante eso. Eso nunca se nos Marcela, puede olvidar. Sí,
Y sabes, y yo creo que también es un deber de los espíritus, como vienen más evolucionados, de unirse para pa- pa- para no dejar que esos espíritus que están causando el sufrimiento, ¿cierto? Porque al fin y al cabo todo se traduce, es como, sí, es dual, ¿cierto? O es bueno o es malo. Entonces, cuando nosotros, pues, si sufrimos, en el sufrimiento está la violencia, el dolor, todos estos temas. Pero en la parte positiva, ¿cierto? Que es como la tranquilidad, y me parece algo muy bonito, que yo no sé, de pronto, pues ahorita que lo estás mencionando, el cómo se entienden en el mundo espiritual si no hay un mundo material. Pero ahorita también en lo que hablaba de nosotros mirar cómo es la obra magna del creador, también considero Exactamente. Pero de yo te quiero que él, corregir, todo es materia, todo es materia. Más adelante vamos a ir viendo cómo esto funciona, pero no es que no haya influencia, todo es materia, hasta el mundo espiritual es materia. Entonces vamos a seguir con los slides porque tenemos bastante tema que hablar y también tengo que leer el libro de los espíritus y vamos desarrollando un poquito las ideas. Entonces dice, tenemos pensamientos propios y otros que nos son sugeridos. Vuestra alma es un espíritu, es lo que mismo estaba hablando yo. Nuestra alma es un espíritu encarnado. Esa es la diferencia entre espíritu y alma. Encarnado y el otro no tiene un cuerpo físico. Entonces, vuestra alma es un espíritu que piensa. ¿Por qué? Porque es un espíritu, hace la pregunta Kardec. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el principio inteligente del universo. Eso somos nosotros. El principio inteligente del universo, que es Dios supremo, ¿no? Él es la máxima inteligencia, lo supremo. Entonces, implica de que nosotros somos parte de él, del universo, bien lo deja claro. Ya Dios es otra cosa. Ya sabes que con frecuencia tenéis a la vez varios pensamientos sobre un mismo punto y a menudo muy contradictorios entre sí. Pues bien, siempre tenéis mezclados los propios y los nuestros. Esto es lo que os hace andar inciertos, porque tienes dos ideas que se contradicen. Por ejemplo, es muy habitual decir aquel, ay, es que mi cabeza dice una cosa, pero mi corazón dice la otra, ¿cierto? Siempre más o menos decimos algo así. Ah, pero es que yo quisiera, pero algo me dice que no, o algo me dice que haga esto. Y a la final, ¿por cuál terminamos optando? Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy una persona bastante, eh, como dice ahí, incierta, ¿no? Yo tengo un poco de dificultad en tomar ese tipo de decisiones por el miedo a no ser justa, ¿no? Porque no hay más nada difícil en este mundo que tomar decisiones. Entonces, cuando me voy a enfrentar a una situación muy, 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 muy difícil, que tengo que tomar una decisión muy, muy, muy difícil, yo lo que hago es que me rodeo de las personas que realmente me van a escuchar, que me van a comprender, que me van a dar un buen consejo, y voy y hablo con estas personas y les expongo mi tema, esto y esto y esto y esto. ¿Tá? Entonces aquella persona me da su punto de vista, me da su opinión. Ah, mira, no lo había visto de esa manera. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver, nuestro ángel de la guarda se vale de nuestros amigos y personas que nos rodean para decirnos aquellos que nosotros necesitamos escuchar. A veces nosotros tenemos la incerteza, entonces, ¿será que no será? Entonces otra persona viene y me dice lo mismo que yo estoy pensando, pero yo no le he dicho nada. Entonces, pero me da una visión más amplia del asunto por su experiencia propia personal y por la inspiración de un espíritu bueno que me quiere bien, ¿no? Entonces, eso pasa muy a menudo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos relacionamos, aquellas personas que nosotros contamos nuestras cosas y aquellas a las que nosotros le pedimos un consejo en un momento de dificultad realmente que es necesario para nosotros, trascendente en nuestra vida, porque normalmente en este tipo de situaciones nuestro ángel de la guarda está en todo momento alertas de buscar cómo que nosotros comprendamos el mensaje.
Entonces, eso es lo que yo digo. En mi caso personal, eso es lo que yo hago. Luego, a la noche, pues yo voy pensando, ¿no? Bueno, analizando todo lo que cogí de un lado y de otro, y pues tomo mi propia decisión y siempre pido a Dios, le pido a mi ángel de la guarda, le pido a Jesús que me haga tomar la decisión que más sea acertada para esa situación, ¿no? A veces va más o menos, a veces la mayor parte sale bien, pero por ahí va. Ángel guardián. Hay espíritus que Marci, son... Sí, y también valga la aclaración que cuando pedimos auxilio, pero digamos la opinión de algún amigo, tengan muy en cuenta qué tipo, cierto, en qué vibración está esa persona, cierto, porque acuérdense también que si esa persona está vibrando de forma baja, ella está abriéndole la puerta a una influencia de un espíritu más bajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando pedimos consejos, opiniones, todo eso, asegúrense que esa persona generalmente vibra más alto o mantiene sus vibraciones altas para que sean inspirados también, ¿ok? Solo quería decir eso. exactamente. Es lo que estaba tratando de explicar anteriormente, que por eso debemos tener mucho cuidado de cómo nosotros elegimos nuestras amistades. Las personas que nos rodean son muy importantes en nuestra vida. Entonces eso es una cosa para tenerse en cuenta y como bien está diciendo Esteban, yo, lo que yo estaba diciendo anteriormente, yo voy a personas específicas. Yo conozco muchísimas personas, puedo llamar a muchos de amigos, pero hay uno de ellos de que yo confío en esa persona, de que yo sé que tiene esa sabiduría para saberme decir mejor las cosas, ¿no? Que eso yo lo cuento con un dedo de una mano y me sobran. Entonces es a esas personas que nosotros sabemos que tienen, como decir así, una jerarquía moral un poco mayor, perdón, que nosotros. Entonces, más o menos por ahí vamos. Pero, ¿qué pasa? Que todos ellos son imperfectos igual que yo. Todos ellos, aún muy sabios que yo, más sabios que yo, también están en la lucha aquí del planeta Tierra. Por esa es la razón que nosotros tenemos que ir a buscar la ayuda de quién? De aquel que sabe toda nuestra vida, toda nuestra historia y todo el plan espiritual, porque lo planeó junto con nosotros al encarnar aquí, es nuestro ángel de la guarda. Entonces, sigamos. Hay espíritus que se unen particularmente a un individuo para protegerle, el llamado hermano espiritual, al que vulgarmente llamamos espíritu bueno o buen genio. Este es diferente del ángel de la guarda. Estos son aquellos espíritus que son, nosotros tenemos muchos espíritus protectores, no es solamente el ángel de la guarda. Este tema a mí me encanta porque son recursos que nosotros tenemos y no utilizamos. Tenemos muchísimos recursos para que nos vaya mejor en la vida y no los utilizamos porque no sabemos, porque no sabíamos esto, porque no, o simplemente por ignorancia o porque no queremos hacerlo, ¿no? Espíritu protector de un orden elevado es nuestro ángel guardián o ángel de la guarda. La misión de un espíritu protector es la de un padre respecto a sus hijos. Llevarlos por el buen camino, ayudarlos con sus consejos, consolarlos en sus aflicciones y sostenerlos en las pruebas de la vida. Está unido a él desde el nacimiento hasta la muerte y a menudo aún después de esta durante muchas existencias corporales porque no son más que fases breves comparadas con la vida del espíritu. Entonces, este espíritu de la guarda, este espíritu protector o ángel de la guarda, nos acompaña a nosotros desde muchas encarnaciones. Obviamente que no va a ser el mismo, o sea, desde que me volví espíritu hasta ahora, porque él también necesita progresar. Pero normalmente estos espíritus protectores son seres que ya vivieron con nosotros, que ya evolucionaron más que nosotros. Normalmente son hasta espíritus familiares de otros planetas que nosotros nos vamos quedando atrás, ¿no? Eso es como una aula de clase. Hay unos que estamos en un año y nosotros pasamos de año y otros se quedan, ¿verdad? Entonces, más o menos así. Entonces, estos son estos tipos de espíritus. Nosotros no elegimos nuestro espíritu protector. No somos nosotros.
Son ellos los que se disponibilizan y los que son autorizados por Dios para ser nuestro ángel de la guarda. No cualquiera puede ser un ángel de la guarda. Ahora yo morí, quiero ser ángel de la guarda de Esteban. No funciona así, ¿no? Yo morí, yo quiero ser el ángel de la guarda de mi mamá. No funciona así. Es un mérito, es una cosa muy importante porque el trabajo del ángel de la guarda es muy complejo y muy delicado para nuestra evolución. Entonces es un trabajo, como dije anteriormente, bastante complejo, que debe de mucha responsabilidad, que también lo ayuda a él a progresar. Normalmente a veces pueden tener débitos con nosotros de existencias de yo no sé cuántos miles de años, que ahora ellos han evolucionado y ahora se encargan de encaminarnos a nosotros porque ellos sienten esa deuda con nosotros, ¿no? Ellos sienten, aparte de la deuda, el amor, el cariño que ya ellos han evolucionado en ellos mismos, ese sentimiento, y entonces, ¿cuál es la mejor manera? Es servir, eso siempre, servir ante todo, es la felicidad de servir, en este caso, el ángel de la guarda. Está unido a él desde el nacimiento hasta la muerte. Los espíritus que abandonan a sus protegidos, esto es muy interesante. Yo pregunté a mi profesor sobre este tema una vez, porque cuando yo estaba comenzando a estudiar y me dijo una cosa muy interesante. Los espíritus que abandonan a sus protegidos, ya que no hacen el bien, pueden hacerle mal. O sea, si mi espíritu protector se aparta de mí, ¿no? Abandonar no sería la frase, pero aquí pregunta abandonar. Puede hacerle mal, o sea, me puede causar un mal al él abandonarme. Entonces los espíritus superiores responden, los espíritus buenos nunca hacen mal. Dejan que lo hagan los que ocupan su puesto y entonces los acusas de vuestra infelicidad a la suerte, siendo así que vosotros tenéis la culpa. Entonces aquí yo quiero leer esta parte de el libro de los espíritus de Kardec, que dice acá, la parte que explica un poco más eso. Se aleja, el espíritu bueno, el espíritu protector se aleja cuando se ve que son inútiles sus consejos y que es más imperante el deseo de sufrir la influencia de los espíritus inferiores, pero jamás lo abandona del todo y siempre le dejará oír su voz. El hombre es quien entonces cierra los oídos, pero el espíritu protector vuelve apenas él le llama. O sea, somos nosotros los que tomamos esa decisión. Él no nos abandona. Los espíritus comparan al ángel de la guarda como el sol. ¿Por qué? Porque él no necesita estar a la par nuestra en todo momento. Nosotros hemos tenido esa idea de que el ángel de la guarda está todos los días eso de mi cama, ¿no? En la cabecera de mi cama. No, no es un celador mío. No tengo yo ¿cómo decir? Todas esas mordomías. Entonces, es como el sol, que el sol está por allá, pero nos llega, irradia, ¿no? Entonces, así es la energía de ese ángel de la guarda o de este espíritu protector. Vamos a seguir. Entonces, una cosa clara que dice acá, somos nosotros los que cerramos los oídos y decidimos escuchar las influencias de espíritus inferiores, o sea, de aquellos que nos quieren hacer mal o de aquellos que nos incitan a las pasiones de la tierra, fumar, beber, sexo, droga, alcohol, etcétera, ¿no? Comida, chisme, todo lo que son las pasiones de la tierra. Entonces, él se aleja porque ya sus consejos no me está oyendo, ¿no? Como por ejemplo, uno tiene un amigo y tú le dices al amigo, el amigo viene y me pregunta algo, no le dices alguna cosa y consigue haciendo lo mismo, entonces es mejor quedarme callado. Es igual. El ser humano tiene tres tipos de espíritus buenos. Los protectores o ángeles guardianes que tienen la misión de acompañar al hombre en la vida y ayudar a progresar. Los familiares son buenos, pero a veces poco adelantados. Se unen por lazos más o menos duraderos. Quiere decir que, claro, obviamente, como él va a reencarnar,
pues entonces están un tiempo con nosotros, esos espíritus familiares que nos quieren hacer bien, que no son evolucionados, están más o menos como nosotros, pero tienen ese mérito de protegernos o de darnos un buen consejo, pero siempre van a estar bajo la supervisión de quién, de nuestro ángel de la guarda. Él es el único que puede permitir cualquier cosa que sea importante en nuestra vida, hasta para hacer una sanación espiritual, por lo menos en el espiritismo. Se le pide permiso al ángel de la guarda si es aquello correspondiente a su plano espiritual. Yo no sé si ustedes conocen una técnica que se llama apometría. Si alguien conoce esa técnica que se llama apometría, es una técnica mediúnica que el medium se desdobla y hace una cirugía espiritual con el médico que está desencarnado, o sea, con el médico espiritual. Entonces, tu ángel de la guarda, entonces en los centros espíritas que realmente son serios, que realmente se preocupan y viven el evangelio y que realmente saben lo que significa quitar aquella enfermedad o quitar aquel obstáculo de ese espíritu encarnado, puede valerle una encarnación. Entonces se le pide permiso al ángel de la guarda, se le pregunta a su ángel de la guarda, y su ángel de la guarda le dice el por qué esa persona tiene que pasar por esa situación, por esa enfermedad. Entonces, no se hace ¿cómo se dice? La cirugía espiritual, porque es una dolencia karmática, vino en su plano encarnatorio y él necesita pasar por ahí porque le va a redimir de muchos errores del pasado. Entonces hay personas que dicen, no, pero es que en ese centro espírita no me hicieron nada, sigo con lo mismo. Entonces van a otros lugares a hacer esa técnica que se llama apometría, a centros que no son ni espíritas, porque no necesitas ser espírita para practicar la apometría, simplemente tener la capacidad de desdoblarse mediúnicamente y hacer la cirugía. Entonces, esos otros espíritus que no saben nada y ni siquiera necesitan o les importa porque están interesados más en su dinero, hacen esa operación, curan a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Soy yo la que me causé el daño, porque nosotros todavía no comprendemos que las dolencias del cuerpo son los reflejos del alma, porque para nosotros lo malo es lo peor que nos puede pasar, pero para los espíritus superiores lo malo es una manera de expurgar aquellos errores del pasado y hasta de esta misma encarnación. Entonces tenemos un tercer orden de espíritus protectores que son los simpáticos, atraídos por afectos particulares, semejanzas de gustos y sentimientos. Y esto se aplica para los dos lados, para los buenos y para los malos, que es lo que yo decía anteriormente, que aquel espíritu dijo que le iba pasando por ahí y se sintió atraído por la vibración de aquella casa y sabía que se iba a divertir a lo grande en aquel hogar, causando todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se afinizó con sus gustos, con sus sentimientos, con sus particularidades, con sus semejanzas, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros atraemos a espíritus buenos, a espíritus superiores, a espíritus elevados, cuando nosotros nos elevamos, cuando nosotros elevamos nuestra moral, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra manera de actuar, la manera de comprender la vida, la manera de ser con los demás, con los animales, con las plantas, etcétera. El mal genio, o sea, que un espíritu malo, es un espíritu imperfecto o perverso, que se une al hombre con la mira de alejarle del bien, pero obra por voluntad propia y no por misión. El hombre es libre siempre de escuchar su voz o de rechazarla. El espíritu siempre se impone. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. No es culpa de mi ángel de la guarda, porque mi ángel de la guarda no me avisó. No es culpa del espíritu, porque a los espíritas les encanta decir, es mi obsesor. No es mi obsesor. Sí, mi obsesor tiene influencia, tiene esa capacidad, pero ¿quién es la que le da el poder? Yo. Yo soy la que le deja la puerta abierta. O sea, una vez alguien me estaba preguntando que
que cómo así ante una situación que lo desequilibra y tal, aquella persona o aquella situación, nadie tiene ese poder. Yo le estoy dando el poder a esa persona de desequilibrarme. ¿Por qué? Porque yo estoy vibrando igual que él. Entonces yo estoy escuchando las intuiciones, o mejor dicho, estoy sensibilizando en mi cerebro, en mi psicoesfera, aquel sentimiento que los espíritus inferiores o que menos han progresado a sentir una aversión por aquella persona. Entonces soy yo la que estoy dejándolo. No es obra de ellos. Al final del día soy yo la que decido, porque yo perfectamente puedo decir, bueno, esto por qué me afecta. No me tiene por qué afectar. Y eso lo aplico para mí, que a mí me ha pasado, sigue pasando, como por ejemplo con aquel señor que ahora tengo que ir a ver 2 veces al mes. Entonces, soy yo la que tengo que tener la voluntad de mejorar y la voluntad de no escuchar aquella voz que me dice, esa persona me cae mal, esa persona tal cosa. Eso no quiere decir que yo tenga que vivir con la serpiente. Eso no quiere decir eso. Simplemente que uno tiene ese poder, ¿no? La voluntad es siempre nuestra. Aquí tenemos, por ejemplo, a Mozart. Vamos a ver aquí. Los hombres de talento o de genio toman sus ideas siempre de sí mismos, o sea, que si son inspirados o es anímico. Anímico es aquello que ya es nato del espíritu, que ya es una conquista del espíritu a través de diferentes y múltiples encarnaciones. Entonces ellos responden, a veces las ideas proceden de su propio espíritu, o sea, es un proceso anímico, ánima de él mismo, que ya es un patrimonio espiritual. Pero a menudo les son sugeridas por otros espíritus que les juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. Cuando no las encuentran en sí mismos, acuden a la inspiración y hacen una verdadera evocación sin sospecharlo. En la revista espírita que nosotros leímos el otro día, un trecho, en esa revista espírita hay un relato de Mozart donde él está diciendo, está hablando, lo invocaron, ¿no? Invocaron a Mozart y entonces él explica y empieza a decir todo lo que pasa en Júpiter, cómo funcionan las cosas en Júpiter, etcétera, cómo era la música de él y tal. Y entonces le llega un punto que le preguntan, ¿tú inspiras o ayudas a los nuevos músicos, etcétera? Entonces dice, sí, todos aquellos que piensan o me invocan, como nosotros invocamos un espíritu, solamente con el pensamiento, porque el pensamiento, dicen los espíritus superiores, que el pensamiento es más rápido que la luz. Entonces, él ayuda a este tipo de música o personas que se quieren dedicar a eso, inspirándolo, así como Mozart, infinidades de otros espíritus que tienen esa habilidad anímica de ellos, ¿no? Y así ocurre en la medicina, así ocurre en la física, así ocurre en la química, así ocurre en la música, en el arte, tanto que nosotros tenemos una mediunidad que se llama mediunidad pictórica, creo que es el nombre, si no me equivoco. Bueno, Esteban va a hablar de eso la próxima semana, en que son personas que tienen habilidad de pintar, bueno, habilidad más o menos de pintar, ¿no? Pero cuando están mediunizadas, pintan cuadros preciosos, como si fueran obras de arte, ¿no? Entonces, pero ellos no tienen esa habilidad. Pero ¿qué pasa? El espíritu de ellos tiene esa habilidad. El cuerpo físico, el cerebro físico no ha guardado esa habilidad, pero el espíritu sí. Entonces, por eso ese espíritu puede hacer un medio, una conexión con esa persona que está queriendo pintar aquello y entonces tiene la capacidad de pintar. ¿Por qué? Porque ya es adquirido también por la otra persona. El ángel guardián, ni los ángeles ni los demonios son seres excepcionales, o sea que no son nada del otro mundo. La creación de los seres inteligentes es una. Unidos a cuerpos materiales, constituyen la humanidad que puebla la tierra y las otras esferas habitadas. Separadas de este cuerpo, constituyen el mundo de los espíritus que pueblan el espacio. Aquí nos está diciendo que
Tanto espíritus, tanto ángeles como demonios vienen de una sola creación. No puede Dios tener un antagónico, porque si Dios es el creador de todo, Dios no va a crear el mal, o sea, no hace lógica ninguna. ¿Dios va a crear el diablo? No, ¿por qué? Porque el diablo no existe. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? El orgullo, la vanidad, El egoísmo. el egoísmo, ese es el diablo que nosotros y los demonios que nosotros tenemos que combatir, los demonios con los que a diario tenemos que convivir. Esos son los verdaderos demonios. Este es el diablo que existe en mí. Entonces, yo decido a quién me quiero inclinar más, y a mis demonios o a mis ángeles. Por eso hay, como dice, el angelito bueno y el angelito malo, porque sí, realmente es así. Realmente en el mundo espiritual es así. Están los que te quieren provocar al mal y están los que te quieren provocar al bien. Tú decides al cual vas a escuchar. Entonces, como Dios es perfecto, Dios no pudo haber creado el mal. Por eso dice que ángeles, ni demonios son seres excepcionales, porque la creación de los seres inteligentes es una sola. O sea, Dios nos creó a todos de la misma manera. Dios no pudo en ningún momento haber creado el mal. Nosotros somos los que a medida que vamos pasando por diferentes experiencias como espíritu, vamos cometiendo errores, otros más que otros, y vamos haciéndonos inclinaciones porque vamos cogiendo vicios, porque se hace un vicio al mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona ahora se va a convertir en un demonio. No me quiero profundar en el tema porque esto es un tema bastante rápido por verlo así por encimita, porque ya en el otro curso lo vamos a profundizar, que habla sobre eso, que hay ciertas criaturas, ¿no? Y todo eso se explicará más adelante, pero entonces tenemos que tener claro en este curso, para pasar al próximo, que ángeles y demonios somos nosotros mismos, son nuestras propias malas inclinaciones y que Dios no puede tener un antagónico porque Él es el creador de todo, ¿no? Entonces, yo quería leer eso bastante, salir bastante de las diapositivas porque quiero compartir con ustedes algo que me parece interesantísimo y como comenzamos 10 minutos tarde, vamos a terminar 10 minutos tarde. Está por aquí. Si pueden verlo. ¿No pueden ver? No, todavía vemos a Kaibar Schutel. Ok. ¿Y ahora? Espérate a ver. Ahora sí. Ok. Quien quiera entender el mundo espiritual, que se lea toda la saga de André Luis. Toda. Y que la vuelva a leer las veces que sean necesarias. Porque todas las veces que estudiamos a los libros de André Luis, aprendemos una cosa nueva. ¿Qué son los ángeles? André Luis nos trae lo que realmente son los ángeles de la guarda. Vamos a leer. André Luis se pregunta por una situación que estaba pasando, ¿no? en el mundo espiritual. Entonces él resolvió hacer la pregunta que le estaba martillando en la cabeza y le preguntó a su mentor, ¿no? A su orientador. ¿Y los ángeles de la guarda? Pregunté. Ante la sorpresa que asomó en el semblante de nuestro orientador, resalté reverente: perdóneme, pero aún soy estudiante incipiente de la vida espiritual. Los ángeles de la guarda están en nuestra esfera. Clarencio, que es el instructor de Andrés Luis en el mundo espiritual, Clarencio me miró admirado y sentenció: los espíritus tutelares se encuentran en todas las esferas. Entre tanto, es indispensable, opa, entre tanto, es indispensable, no te creo que me fui de la página. Capítulo 33.
42. Ok. Entre tanto, es indispensable es indispensable hacer alguna matización sobre el tema. Los ángeles de la sublime vigilancia, analizados en su excelsitud divina, nos siguen la larga senda evolutiva. Se desvelan por nosotros dentro de las leyes que nos rigen. Sin embargo, no podemos olvidar que nos movemos todos en círculos multidimensionales. La cadena de ascensión del espíritu va de la mitad del abismo hasta la suprema gloria celeste. Después sigue por acá y sigue esclareciendo el mentor de André Luis, que se llama Clarencio, y continúa así. Ángel, según su acepción justa, quiere decir mensajero. Ahora bien, hay mensajeros de todas las condiciones y de todas las procedencias, y por eso la antigüedad siempre admitió la existencia de ángeles buenos y ángeles malos. Ángel de la guarda, desde los conceptos religiosos más antiguos, es una expresión que define al espíritu celeste que vigila a la criatura en nombre de Dios, o persona que se consagra infinitamente a otra, ayudándola y defendiéndola. En cualquier región conviven con nosotros los espíritus familiares de nuestra vida y de nuestras luchas, de los seres más embrutecidos a los seres más sublimes. Tenemos la cadena de amor cuyos eslabones podemos simbolizar en las almas que se quieren o que son afines unas con otras. Dentro de la infinita graduación del progreso, la familia espiritual es una constelación de inteligencias cuyos miembros están en la tierra y en los cielos. Aquel que ya puede ver un poco más, ayuda la vista de aquel que aún se encuentra en lucha por desprenderse de su propia ceguera. Todos nosotros, por más bajos que nos revelemos en la escala de la evolución, tenemos no lejos de nosotros a alguien que nos ama, empujándonos hacia la elevación. Eso podemos verificarlo en los círculos de la materia más densa. Tenemos constantemente corazones que nos dedican estima y se consagran a nuestro bien. De todos los afectos terrestres, resaltamos como ejemplo la devoción de las madres. El espíritu materno es una especie de ángel o mensajero, a pesar de que muchas veces esté circunscrito a la cárcel del férreo egoísmo, en la custodia de los hijos, o sea, que es madre sobreprotectora, porque nuestro ángel de la guarda actúa en nosotros sin interferir en nuestro libre albedrío. Ese es el cuidado y la diferencia de que el ángel de la guarda es para nosotros como un padre, pero tenemos padres que son tan dominantes que no tenemos que hacer lo que ellos dicen y ya está. Entonces nuestro ángel de la guarda, esa es la diferencia, que él actúa hasta donde se le permite y hasta donde mi libre albedrío no se vea afectado, porque va a interferir con mi progreso y el progreso de él. Además de las madres, cuyo amor padece muchas deficiencias, cuando es enfrentado con los principios esenciales de la fraternidad y de la justicia, tenemos afectos y simpatías de los más envolventes, capaces de los más altos sacrificios por nosotros, no obstante condicionados, objetivos, a veces egoístas. Entonces, tenemos en los espíritus protectores que nuestro espíritu guía, o sea, ángel de la guarda, no necesita estar con nosotros a la par nuestra. Él puede estar en otros planetas, en otras esferas muchísimo más elevadas que nosotros. Nosotros tenemos espíritus de muy alta elevación protegiéndonos que no necesitan estar a la par nuestra, pero ellos se irradian como el sol. Ellos siempre dicen eso. No importa dónde ellos estén, él puede sentir lo que nosotros estamos pasando. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una cosa demasiado fuerte o algo trascendental, algo que va a ser una
una diferencia muy grande en nuestra vida, ellos están presentes, bajan de donde estén, de su esfera espiritual, de donde estén, y están con nosotros. Por ejemplo, en el momento de la muerte, en el momento en que vamos a entrar a una cirugía, en el momento en que nos encontramos entre la vida y la muerte, que nuestra vida peligra, en ese momento ellos están con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se movilizan a la velocidad del pensamiento. Entonces ellos tienen tutelados, no solamente somos nosotros. Okay, yo soy, como decir así, el director de una escuela, pero entonces yo tengo a un hijo ahí en esa escuela, entonces yo soy su padre, pero yo también tengo que ver por aquellos otros niños, mejor dicho, un orfanato, ¿no? Algo así. Entonces, yo tengo un niño al que yo realmente tengo que cuidar, que son mis hijos que están en casa, etcétera, pero también tengo otros niños que cuidar, ¿no? Pero aquel es el que yo más, el que me interesa, bueno, el progreso de todos le importa, pero su misión es conmigo, ¿sí? Él va a velar por cualquier cosa que a mí me pase para que yo pueda progresar. Entonces tenemos nuestros amigos, nuestros espíritus familiares, que son amigos familiares que ya desencarnaron de esta encarnación o de otras encarnaciones que nos están protegiendo según su elevación y su merecimiento y el nuestro. Y también tenemos aquellos que se afinizan con nosotros. Estos pueden ser buenos, estos pueden ser positivos y estos pueden ser negativos. También cada familia tiene un espíritu protector. Cada individuo, cada familia, cada calle, cada planeta, cada barrio, cada país tiene su espíritu protector. Por eso es que la evolución es infinita, porque hay tanto trabajo por hacer. Ustedes se imaginan que una calle, y esto también lo viene hablando en los libros de André Luis, de que cada calle tiene un protector de aquella comunidad, de aquella cuadra de personas, de aquellas casas. Por ejemplo, hay 10 casas en una cuadra, ellos tienen su protector. Y en cada casa hay un espíritu que cuida de la familia, no de la casa, de la familia. Entonces, cuando la cosa se pone fea, entonces ellos, ¿a quién acuden? A nuestro espíritu protector, a nuestro ángel de la guarda. Entonces, eso quedaba por ahí. Y otra cosa que antes de acabar, que nos quedan 5 minutos, porque comenzamos a las 10, que lo tengo por acá. Y es muy lindo, y se lo voy a mandar al chat, pero lo quería leer porque me gusta mucho. Que dice: yo estoy a tu lado y soy el que nunca desacredita de tus sueños. Soy yo quien a veces altero tu itinerario y hasta retraso tus horarios para evitar accidentes o encuentros desagradables. Sí, soy yo que hablo a tu oído aquellas inspiraciones que tú crees que acabaste de tener como una gran idea. Soy yo quien te causa aquellos escalofríos cuando te acercas a lugares o situaciones que te van a hacer mal. Y soy yo quien llora por ti cuando tú con tu obstinación insistes en hacer todo lo contrario solo para desafiar al mundo. ¿Cuántas noches pasé en la cabecera de tu cama velando por tu salud, cuidando de tu fiebre y renovando tus energías? ¿Cuántos días te agarré para que no entraras en ese autobús, coche y hasta avión? ¿Cuántas calles oscuras te he guiado con seguridad? No sé, perdí la cuenta y eso no importa. Lo que realmente importa y lo que me deja triste y preocupado es cuando asumes la postura de víctima del mundo, cuando no crees en tu capacidad de resolver los problemas, cuando aceptas las situaciones como insolubles, cuando dejas de luchar y simplemente reclamas de todo y de todos, cuando desistes de ser feliz y culpas a las demás personas por tu infelicidad. Cuando dejas de sonreír y asumes que no hay motivos para reírse, cuando el mundo está repleta de cosas maravillosas, te olvidas de mí, aquel que Dios dio el honor de auxiliarte en esa misión tan difícil que es vivir y progresar en la tierra. Ya que me han dejado hablarte directamente, me gustaría recordarte que estoy a tu lado siempre, incluso cuando crees estar totalmente solo y abandonado.
Hasta ese momento estoy sosteniendo tu mano, estoy consolando tu corazón, yo te estoy mirando y por amarte demasiado me siento triste con tu tristeza. Pero como yo sé que naciste para brillar, le agradezco a Dios la oportunidad bendita de conocerte y poder cuidar de ti, porque eres realmente muy especial. Tu ángel de la guarda. Me pareció muy lindo. Y bueno, ya terminamos nuestra clase de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo o decir algo? Que ya nos quedan 2 minutos. Bueno, siendo así, vamos a terminar con una oración. Yo escribí una oración, ya que era el ángel de la guarda, entonces escribí una oración para la noche de hoy y la voy a leer. Buenos espíritus que cuidan de mí, guíen mis oraciones para que sean escuchadas, que mis oraciones expresen mi amor por Dios y por Jesús, que tengan fuerza para modificar las vicisitudes de la vida, que pueda yo sembrar el bien y pueda alcanzar mi elevación moral. Querido ángel de la guarda, que te agradezco que me acompañes desde antes de mi nacimiento. Te agradezco totalmente tu dedicación, constancia y el tiempo que me dedicas. Reconozco que tu presencia en mi vida tiene solo una meta, que es hacerme progresar. Divino aliado, amigo invisible de todas las horas, hazme comprender que nunca estoy sola y que yo pueda sentirme reconfortada con solo la invocación de tu presencia. Pido a Dios que te bendiga y que pueda sentir tu presencia para captar mejor tus inspiraciones. Que así sea. Buenas noches a todos. Gracias, Marcy. Una feliz noche para todos.